soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender a inspirarse con otros creadores de newsletters. La entrevista de hoy te va a sorprender y mucho. Hablo con Chloe Puello, una de las fundadoras de City Confidential, que es una newsletter local de Madrid que te descubre planes confidenciales para aprovechar bien la capital. Ojo, porque ya trabajan en el proyecto más de 10 personas y Chloe nos cuenta cómo ha sido el crecimiento de esta newsletter que cuenta ya con más de 12 años de vida. Pero antes de entrar de lleno en ello, déjame recordarte que si quieres enviar mejores newsletters, tienes que conocer las Chusletter, mi newsletter sobre newsletters. Cada martes te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Hola Chloe, bienvenida a Escuchando Newsletters, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Chus por tenerme aquí. Contenta, la verdad. Emocionada. Yo creo que hoy va a ser un episodio de esos que a mucha gente le va a volar la cabeza porque a lo mejor no conocía este tipo de newsletter, este modelo, o sea que yo creo que va a estar súper bien la entrevista contigo. Pero antes, como siempre, para contextualizar, cuéntanos un poco quién es Chloe Puello y qué es City Confidential. Vale, yo soy una de las fundadoras de City Confidential, somos dos socias que creamos esta newsletter de planes diferentes y direcciones secretas de Madrid hace ya 12 años. Entonces tenemos un recorrido muy largo. Al principio nosotros no venimos del mundo de la publicidad, ni del mundo del periodismo, ni del mundo del marketing. Yo era abogado y mi socia era consultora, así que nada que ver. Pero decidimos... Las dos vivimos en el extranjero durante mucho tiempo y cuando volvimos a Madrid nos dimos cuenta de que no había una recomendación fiable de sitios a los que ir o de planes que hacer que fuese en la que pudieses confiar, que fuese como si fuese la recomendación de tu mejor amiga. Eso no existía en España. Y entonces decidimos crearla. Empezamos enviándosela a 100 amigos. Vale. Y poco a poco, bueno, el producto evolucionó, etcétera. Pero así es como empezamos en la cocina de casa de Carmen, escribiendo una newsletter, 200 palabras y enviándosela a 100 amigos. En 2010, o sea que, quiero decir, también es importante recalcar que era en 2010. El 20 de diciembre de 2010 apretamos sobre el botón on, send, mucho antes de estar preparadas, pero bueno, hay que lanzarse. Nosotros tenemos la teoría de que es mejor lanzarse, que uno es mucho más exigente consigo mismo que son los demás al final y que si tu producto tiene cierta calidad, aunque para ti sea una calidad media, para los demás lo van a ver con mejores ojos y siempre puedes cambiar, iterar y mejorar. Eso es. Sí, muchas veces caemos en el parálisis por análisis que se llama, ¿no? De, Totalmente. A ver, pero ¿cómo hago la newsletter perfecta? ¿Qué herramienta es mejor? Tal. Bueno, hazlo y luego ya irás evolucionándola. Claro. Sobre todo que con una newsletter tienes un feedback muy directo del usuario. Yo recuerdo al principio, todavía ahora, pero quizás un poco menos, pero al principio la gente nos contestaba como si fuésemos sus amigas, totalmente. Bueno. Hoy en día la newsletter tiene más de 90.000 apuntados, 94.000 creo, no, 95.000 apuntados. Con un crecimiento totalmente orgánico. Nosotros no hemos hecho publicidad, no hemos comprado bases de datos, hemos seguido un modelo de crecimiento de member get member, donde tú recomiendas y la gente se apunta. Y creo que eso ha sido posible también por la calidad del producto, ¿no? Que luego sí, vamos, me imagino que lo veremos. Vamos a ir hablando punto a punto. Genial. Entonces, ¿nació exclusivamente como una newsletter, no? ¿O en qué momento la acompañasteis de una web
que es City Confidential, bueno, city-confidential.es, que luego dejaré las notas, pero me llama la atención que en 2010 nazca como una newsletter y no como una web de la que luego nace una newsletter, ¿no? No sé si os inspirasteis en algún otro modelo que funcionaba o, no sé, cuéntame un poco ese planteamiento. Nosotros, como te decía, hemos vivido en el extranjero y en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, ya se estilaban las newsletters. Y nosotros nos gustaba tanto que partimos de un poco el modelo al revés, newsletter primero. Uh-huh. La web, incluso hoy en día, la web, ahora obviamente hacemos contenidos exclusivos para la web, pero realmente nuestro producto es la newsletter, no es la web. Y la web la usamos como para captar usuarios que caen por SEO buscando algo que captan para captar usuarios nuevos, sí. Y como repositorio de newsletters, pero nuestro negocio son las newsletters. Vale, y luego, como has dicho, al ser repositorio, todas las newsletters, luego digamos que las migráis el texto a versión. Vale, no todas. Sí, no todas, algunas y posteriormente. Es decir, que nosotros, una de las ventajas que tienes por estar apuntado a la newsletter es que te enteras en primicia. Vale. Entonces, mandamos la newsletter y después se cuelga en la web. Entonces, la newsletter siempre va a ir primero. Incluso ahora que hablas de web, pero también aparecieron después las redes sociales y mucha gente nos dice, no, sí, yo soy seguidor de CityConf en Instagram. Y decimos, sí, pero no, porque en CityConf es un canal diferente y lo que ponemos en las newsletters no sale en CityConf. Y eso permite tener unos usuarios muy fidelizados y que la base de datos vaya creciendo en un mundo en el que pues prefieres no apuntarte a nada y no recibir nada, ¿no? Pero el contenido de la newsletter es en primicia y exclusivo. Y en redes sociales no sacamos el contenido en absoluto de las newsletters, muy, muy puntualmente, pero normalmente no. Te diría que el 90% del contenido de la newsletter no va a redes sociales. Curioso. Y en la web sí que lo ponemos a posteriori, pero casi como una estrategia de SEO. Es decir, tenemos un contenido maravilloso, vamos a incluirlo en la web. En la web, ¿qué hacemos? Es que al final nuestra newsletter es una newsletter particular porque no es una newsletter de Traffic Driver, es una newsletter donde tú te lees la newsletter y con esa newsletter hay un CTA, obviamente, hay una acción que puedes hacer, pero si tú te lees la newsletter no necesitas ir a ningún otro sitio para enterarte de lo que te estamos contando. No es como un párrafo y luego vete, ¿no? Es una newsletter. Sí, es el contenido como tal, ¿no? Autocontenida, vale. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas newsletters autocontenidas tratan temáticas muy diferentes, pues puede ser, por ejemplo, el restaurante que acaba de abrir y que nadie conoce todavía, pero que nosotros hemos probado de incógnito y que te va a encantar, ¿no? Porque tenemos nuestras maneras de enterarnos, nuestros tips. O un taller de yoga en una azotea o una terraza clandestina. Hoy, por ejemplo, hemos sacado una ruta para aprender a reconocer las plantas. Porque hay muchos urbanitas con veleidades de ser granjero, quiero y no puedo, y bueno, nos parece un contenido útil. Entonces es un contenido muy variado, muy lifestyle, pero hay temáticas que reaparecen con cierta frecuencia, por ejemplo, pues brunch, pues habremos recomendado a lo largo de estos 12 años un montón de brunch. Entonces, lo que hacemos en la web es que cogemos todas estas news, estos contenidos que hemos ido lanzando, los reagrupamos, los actualizamos, porque nosotros al hablar de lo que hablamos se queda obsoleto rápidamente. También por eso la newsletter funciona muy bien, porque nosotros hablamos de un contenido que una primicia es primicia durante 5 días, luego ya no es primicia. Y entonces hacemos así, la web la usamos, es un second thought, o sea, pensamos en la web después, pero la usamos para captar. Entonces el contenido lo cambiamos y lo ajustamos para precisamente con ese objetivo, decir, ¿cómo podemos captar mejor? Eso es lo que hacemos.
Genial, claro. Y ahí lo enfocáis mucho a SEO, pues los 10 mejores sitios de Madrid para hacer yoga en... Lo enfocamos mucho a SEO, no tanto como le gustaría a la persona que nos ayuda con el SEO. No tanto, porque nos tenemos... Colleja para los SEOs. No, pero porque tenemos, ante todo nosotros somos una marca. Es una newsletter que es una marca. Tú lees un texto de una newsletter de City Confidential y sabes que es de City Confidential. Ves una ilustración de City Confidential y sabes que es de City Confidential. Entonces, siempre desde el principio lo planteamos como una marca y eso implica un tono específico que a veces no es SEO-friendly. Y siempre vamos a privilegiar el tono antes que el SEO. Pero sí que lo tenemos en mente, el SEO, para decir, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos, ¿no? No nos vamos a tirar una bala en el pie. Pero es verdad que en los momentos en los que hay que elegir tono o SEO, siempre elegimos tono. Claro. La marca es más importante. Siempre. Vale, has comentado que tú venías del mundo de la abogacía, tu compañía del mundo consultoría. ¿Cuáles fueron las primeras dificultades con las que os encontrasteis cuando dijisteis, bueno, vamos a lanzar una newsletter y qué más, ¿no? Pues la primera de la que me acuerdo era, que no puedo mandar un email desde mi cuenta de Gmail. O sea, fue sí, claro. Lo primero. Claro, nosotros veníamos, no sabíamos nada. Y entonces, investigamos. No, mira, te lo capa a 500, creo que era. Sí, no sé si ahora. Gmail, sí. Sí, te lo capa a 500, vale. ¿Y cómo hacemos con la base de datos entonces? Porque la base de datos no era tal, era contactos en nuestro Gmail. Entonces, bueno, fuimos descubriendo, creo que empezamos a trabajar muy rápido con MailChimp. Vale. Ahora trabajamos con MailChimp, Mandrill y MailJet. Bueno, usamos diferentes... porque tenemos más newsletters, además de City Confidential, hemos creado una newsletter que se llama Secret Beauty Society y bueno, para emails transaccionales usamos diferentes partners, ¿no? Uh-huh. Pero la primera dificultad, te diría, fue entender que yo desde mi cuenta no puedo mandar un email. Sí. Es que, claro, alguien totalmente ajeno no sabe que existen esas plataformas y que incluso si lo haces desde Gmail te penalizan, ¿no? Y pueden caer en spam, etcétera. Sí. Interesante, claro, al final el mundillo y hay que arremangarse y formarse, ¿no? Porque está muy bien tener ese modelo de negocio en la cabeza y tal, pero claro, cada formato, cada negocio es particular, entonces eso, formación me imagino a tope los primeros meses, bueno, y ahora. Qué curiosidad, al final tú cuando lanzas una newsletter eres un emprendedor y cuando eres un emprendedor, pues si no sabes, te metes en YouTube y miras cómo sé no sé qué, o no, Internet es nuestro mejor amigo, al final somos digitales, o sea que Internet Totalmente. Es nuestro mejor amigo y es aprendiendo, haciendo, preguntando, viendo. La verdad es que la parte técnica fue era la más ajena, entonces es donde hemos aprendido más. La parte de contenido, siempre hemos tenido una idea bastante clara de lo que queríamos hacer y el producto. Tuvimos que ir afinándola y tuvimos que ir creciendo para también poder empezar a tener partners y clientes y empezar a monetizar la newsletter, pero digamos que teníamos una idea clara de lo que queríamos ser, esa recomendación para tu mejor amiga, de cualquier ámbito, ya sea incluso financiero. Nosotros hacemos lifestyle muy, muy genérico. Uh-huh. Eso lo teníamos muy claro. Y fue la parte técnica, obviamente, de decir, pues, ¿qué hago? MailChimp, vale, ¿qué me permite? Me permite hacer test A y B. ¿Qué es esto del test A y B? Claro. A ver cómo es. Mira, me permite, ¿no? Fue ir descubriendo usándolo. Genial. Y claro, a día de hoy, ya han pasado 12 años, ¿cuánta gente formáis parte del proyecto? Somos 15 personas. Wow. También hemos diversificado, pero la newsletter es nuestro main, es nuestra fuente de ingresos principal. Vale. Además de la newsletter, como te decía, tenemos 2 newsletters muy potentes, City Confidential, 95.000 personas apuntadas en Madrid para recibir esos planes. Eso es una newsletter local. Y originales, exacto, es una newsletter local, que es una base de datos muy importante para ser local.
Secret Beauty Society, que es una newsletter de belleza para mortales, ¿vale? Esa es nacional y tenemos 50.000 personas apuntadas a esa newsletter. La creamos hace 3 años. Uh-huh. Y bueno, vamos aprendiendo, se nota que el crecimiento, claro, vamos aprendiendo. Se va afinando un poco más. Se va afinando un poco más y este es un proyecto nacional. Además de eso, hemos creado una agencia creativa que se llama The Confidential Lab y damos apoyo a otras marcas para sus newsletters y otros contenidos, porque se hizo bastante naturalmente que los clientes nos preguntaban, nos decían, oye, esto que lo hacéis, ¿cómo lo podría hacer yo? ¿Cómo podría interesar? Te diría que la parte técnica no es el problema, es qué cuento, cómo lo cuento, cómo engancho, ¿no? Esa es la dificultad mayor. Y tenemos esa tercera pata y luego siempre estamos investigando. Ahora que estamos en un podcast, hemos lanzado, por ejemplo, un podcast que se llama Un día eres joven y investigamos, es un nuevo formato. Siempre estamos investigando nuevos formatos, pero el core de nuestro negocio es la newsletter y creo que seguirá siendo la newsletter. Genial. ¿Y hay una persona dedicada exclusivamente a escribir la newsletter o como sois tantas, digamos que la hacen entre 3, ¿cómo organizáis en ese sentido? Hay una directora editorial para lo que es la newsletter de City Confidential. Nosotros pensamos, es como si fuese una revista. Tenemos un calendario editorial que rellenamos siempre decimos 3 meses vista, pero logramos rellenarlo a 1 mes vista. Pero ya tenemos ideas porque todo esto toma mucho tiempo. Entonces tenemos una directora editorial que define más bien el qué va a salir. Uh-huh. Tenemos una redactora que define el cómo lo cuento, ¿no? Vale. Tenemos una persona que redacta y una persona que se dedica solo a redactar. Y luego tenemos una persona en la Secret Beauty Society que se dedica a 1000 cosas, es una project manager, que no es solo el editorial. Lo que pasa es que City Confidential es tan grande que necesita personas ya más dedicadas, ¿no? Vale. Y es así como funcionamos para lo que es la parte contenido, porque luego está la parte comercial, la comercialización, está el diseño. Claro. Hay otra persona para diseñar, hay otra persona para ilustrar, porque no es lo mismo el diseño que la ilustración. Además, muy característico vuestras ilustraciones, que también forma parte de esa marca que has comentado antes. Sí, al final tú quieres que la gente... hicimos ilustraciones por varias razones. La primera razón es que nosotros vemos que una newsletter, para que te apetezca abrirla, tiene que ser como un caramelito, ¿no? De esta sorpresita que recibes de ¡ay! A ver qué en lo que nosotros hacemos en lifestyle. Si es una newsletter de otra temática, aún así tú tienes que enganchar de cierta manera, la gente te tiene que esperar. Entonces, la ilustración permitía, por una parte, dar ese elemento de sorpresa, ¿no? De simpático, te sonríes. También permitía, lo hemos comentado antes, crear una marca potente. Porque lo que queríamos es que nuestras newsletters sean reconocibles y por eso trabajamos tanto el tono y trabajamos tanto el diseño y trabajamos porque necesitamos que nuestras newsletters sean reconocibles para posicionarnos. Claro, ese elemento de diferenciación es fundamental y más hoy en día cuando hay tantísimas newsletters. Exacto. ¿No? Y luego la tercera razón también era para meter un elemento artesano en un mundo digital, porque al final las ilustraciones, ahora ya no, pero al principio, durante muchísimos años se hacían a mano, acuarela, a mano, que si fallabas algo tenías que volverla a escanear. ¿Y cómo empezamos las ilustraciones? Ilustraba yo los primeros meses y nos escribió una lectora diciéndonos que era ilustradora y que si nos apetecía que ilustrara. Y estuvimos hablando con ella, definiendo el tono de que queríamos a nivel ilustrativo, ajustando, encajando, porque ya se llama Sandra Aguilar, es ilustradora infantil, y queríamos algo un poquito menos infantil, más fashion, más... Sí. Y estuvimos trabajando con ella y llegamos a esta ilustración, que es ilustración propia de City Confidential. Qué guay. Genial, pues
la parte de modelo de negocio siempre me la dejo al final, pero en tu caso creo que tiene mucho sentido incluirla ahora. Y vuestra newsletter, bueno, ya empezó con la idea de monetizarla, pero ¿en qué momento después del 2010, en qué momento empezasteis a hacerlo? ¿Y cuántos suscriptores tenía cuando, conseguisteis a la primera marca para patrocinar? Entonces nosotros pensábamos que íbamos a lanzar la newsletter y que nos íbamos a forrar, así te lo digo claramente, que nos iban a venir las marcas a trabajar con nosotros y tal. Y no fue así. Nosotros tardamos 2 años en empezar a monetizar la newsletter. ¿Cómo monetizamos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no hacemos anuncios, hacemos partnerships, hacemos branded content, que es diferente. La newsletter no es un altavoz para tu publi. A nadie le importa, y eso hay un trabajo pedagógico que hay que hacer mucho con el cliente, a nadie le importa tu marca, cliente, ¿vale? Lo que le importa es lo que tú le resuelves al usuario, ¿vale? Entonces, nosotros la newsletter la usamos como punto de partida para otras acciones. Muchas newsletters van acompañadas de por ejemplo, activaciones digitales, juegos interactivos. Hacemos una newsletter que va a redirigir a un juego interactivo donde, bueno, en partenariado con una marca, donde se presenta el producto, pero es divertido, es lúdico, ¿no? O hacemos una newsletter que redirige a una página de entradas porque hemos creado un evento para los suscriptores a esa newsletter, ¿no? Vale. A nuestra newsletter. Entonces, la newsletter sirve como punto de partida para otras acciones. Nosotros, ¿qué monetizamos? El todo, la parte de la comunicación y la parte de la acción suplementaria. Al final es muy interesante para los clientes porque tienen un 360, todo en uno. Cuando tú trabajas con agencias de publicidad o cuando trabajas con agencias de comunicación, cuando los clientes trabajan con ese tipo de agencias, las agencias no les traen a los usuarios, no les traen a los clientes. Nosotros sí, porque al final nuestra newsletter es como un medio digital. Entonces le estás haciendo la parte de la acción y además la parte de la comunicación, todo en uno. La experiencia, ¿no? Un poco también de la marca. Sí. Para aclarar un poquito, nosotros trabajamos con marcas muy, muy diferentes. Las grandes marcas de belleza, grandes marcas de espirituosos, grandes marcas de telefonía o entretenimiento o de series. Es que tampoco quiero aquí mencionar marcas, pero bancos. Trabajamos con marcas muy diferentes y siempre y grandes. Y nuestro approach siempre es la misma, es sentarnos con ellos, ver cuáles son sus objetivos y nosotros pensar, vale, ¿esto cómo ayuda al usuario? ¿Cómo ayuda al lector? ¿Qué es lo interesante de esto? ¿O cómo podemos transformarlo para que le aporte valor al lector? Tenemos un sistema en City Confidential, que es un sistema que se llama el filtro guía, que es un acrónimo que nos sirve para saber qué contenidos y cómo esos contenidos los presentamos. El filtro se llama Sugar, las cosas tienen que ser Sugar en City Confidential y el acrónimo viene a decir, la S es de sorprendente, todo lo que yo voy a meter en mi newsletter tiene que ser sorprendente y si no lo es, lo tengo que hacer sorprendente. Vale. La U es de útil, tienes que aportar valor, no puedes vender la moto, ¿vale? No puedes útil. La G es gracioso, tenemos un tono muy ligero, muy, muy fresco. Te saca sonrisa, exacto. La A es de auténtico, no mentimos. Por ejemplo, cuando hablamos de un restaurante no es un cliente nuestro, ¿vale? Es contenido editorial, no está pagado. Nosotros vamos a los restaurantes de incógnito, no nos pagan, hace parte del contenido y del trust, de construir la confianza con el usuario. Pero si vas al restaurante y, yo qué sé, el pato lacado está muy bien, pero los baños están muy sucios, pues no te vamos a decir todo fenomenal. Te vamos a decir el pato muy bien, las ostras evítalas y ve al baño antes de ir al restaurante. ¿Vale? Entonces es la autenticidad y la R es de reenviable. Siempre intentamos que sean contenidos que tú quieras compartir en tu grupo de WhatsApp. Entonces,
ese filtro guía que lo llamamos el sugar, siempre nos planteamos, ¿esto es sugar? No, ¿cómo lo podemos volver más sugar? ¿Cómo lo transformamos en más sugar? O a veces no hay manera de transformarlo y no podemos incluirlo en la newsletter, aunque sea algo fenomenal, aunque sea algo maravilloso. Por ejemplo... ¿Y si está pagado? Tiene que ser sugar también. Vale. Pero como tenemos un modelo, como te decía, nuestro modelo no es hacer una publi donde viene el cliente y te dice, sácame esto. Nosotros redactamos nosotros, creamos la acción nosotros. Vale. Entonces, siempre lo hacemos sugar. Y a veces hay que decir que no a clientes. Da pena, porque al final de mes dices, me hubiese gustado decirle que sí, pero a veces tienes que decirle que no, porque no hay afinidad y no hay manera, o el planteamiento que tiene el cliente es muy diferente. El cliente lo que quiere es, ya tiene su publicidad hecha y quiere que tú saques eso exactamente. Pues eso, nosotros no somos la newsletter para hacer eso. Entonces no lo hacemos. No sería sugar, sería acid, ¿no? Acid. Mira, no lo había pensado, pero sí, sería acid. El acrónimo, a ver cómo lo cuadráis. No te preocupes que encontramos algo. Oye, me ha encantado esta guía porque creo que toda, ya independientemente de newsletter o yo que sé, un podcast o cualquier marca, debería tener al menos como esa guía, ¿no? Para decir, vale, esto merece ser compartido o no. Y me ha gustado bastante. O sea que guay, gracias por compartirlo. Sí, al final es un tema de coherencia y también de que cuando vas creciendo el equipo, al final cuando eres solo tú y empiezas tú, pues no te hace falta. Pero cuando te hace falta que el equipo aprenda a redactar del mismo modo o porque hemos tenido diferentes redactores, han pasado diferentes redactores, obviamente, tienes que enseñarlo, pues ahí es donde lo documentas, lo piensas, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo puedo ayudar al equipo a transmitir ese tono, esa elección, ¿no? de contenidos? Y así fue como trabajamos sobre este concepto, esta guía. Genial. Y vale, has dicho que trabajáis con grandes marcas, pero yo qué sé, imagínate un emprendedor que se ha montado su escuela de yoga y, oye, quiere aparecer, quiere llegar a ese público un poco de City Confidential. ¿Tenéis, digamos, algunos planes un poco más asequibles para ese tipo de emprendedores? No, es que no les cobramos, nosotros no cobramos todo lo que sacamos en absoluto. Como te he dicho, por ejemplo, los restaurantes, que son emprendedores, un restaurador es un emprendedor, nosotros no le cobramos, pero no nos dice, digamos que es un poco diferente, porque lo que nosotros trabajamos ahí a nivel editorial, separamos lo que son contenidos puramente editoriales y contenidos comerciales. Los contenidos editoriales es que no nos pagan por ellos y los contenidos comerciales, que los llamamos planes cómplices, es que tenemos un partner, un cómplice que sí nos paga por ellos. Y de hecho, esos contenidos, cuando mandamos la newsletter, especificamos, esto es un contenido cómplice, porque no nos gusta engañar, ¿no? al usuario. Entonces, cuando nos escribe un pequeño emprendedor, alguien que ha montado algo, nosotros le decimos muchas gracias y lo tenemos en el radar, vemos si lo queremos probar o no y si nos cuadra y nos parece que es sugar, lo sacamos en la newsletter. Pero no te vamos a cobrar, no te vamos a decir que vamos, no te vamos... porque al final, si es una recomendación buena, está fenomenal. Te diría, de hecho, que nosotros el 90% de lo que sacamos no está patrocinado, porque tienes que sacar buen contenido. Solo es el 10%. Y por eso también la elección de trabajar con grandes marcas y no con pequeños, para tener unos presupuestos que permitan financiar todo el resto, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Pero si tienes una escuela de yoga, desgraciadamente mucha gente nos escribe oye, tengo esto, ¿cómo puedo hacer para aparecer? Y no pueden aparecer porque no son suficientemente sugar, no se diferencian lo suficiente. Entonces, pero eso es un problema general. Tienes que pensar, tú cuando emprendes es cómo te vas a diferenciar, ¿no? No han hecho ese trabajo de diferenciación. Y también, desgraciadamente, nos pasa que, por ejemplo, hablamos de
profesora para la feria de abril, por ejemplo. Es que te pongo cualquier ejemplo. Entonces, hay gente que le apetece ir a la feria, pero no sabe bailar flamenco o sevillanas y lo que necesita es dar el pego. Bueno, pues buscamos una profesora de sevillanas para hacer con ella, montar un tema de... No, pero queremos una clase para dar el pego. La probamos, le damos feedback para que sea una clase de dar el pego, no que me enseñes todos los pasos, ¿no? Y entonces sacamos esa newsletter, publicamos esa newsletter y de repente nos escriben 5 profesoras de sevillanas de oye, tal, podríamos sacarla. Y desgraciadamente, no, nosotros hablamos de una cosa una vez, no vamos a freír al usuario, al lector. El lector siempre recibe valor y creo que es una de las razones por las que nuestra newsletter funciona tan bien, por las que tenemos unos open rates del 30% o más, en Secret del 40%, en City del 30%, y porque después de 12 años hay gente que sigue apuntada y que nos sigue leyendo. Claro. Genial. Vamos un poco con la parte esta de frecuencia. Si mal no recuerdo, es bisemanal. Enviáis 2 planes por semana. ¿Siempre ha sido así? ¿Os habéis ido adaptando un poco en función de los planes, de la época? A lo mejor hay más planes para compartir o más cosas para compartir en Madrid y luego no tanto. Al principio fue con una newsletter, íbamos con una newsletter semanal por capacidad, porque no teníamos capacidad de hacer más. Date cuenta que nosotros una newsletter tardamos como poco 15 horas en escribir 200 palabras, ¿eh? Porque entre pitos y flautas, que las pruebas, el no sé qué, la corrección, tardamos mucho, pero porque nuestro producto es la newsletter. Hay gente que hace newsletters que su producto es otra cosa. Nuestro producto es la newsletter. Entonces, es nuestro trabajo, pues está enfocado a la newsletter. Y luego pasamos a 2 porque nos dimos cuenta de que la necesidad del usuario era 2, ¿no? Es el martes sacamos una newsletter para alegrarte la semana y el jueves o viernes para el fin de semana. Entonces, tenemos ese bisemanal, ese ritmo bisemanal para acompañar al usuario. Siempre pensamos en el usuario. Si yo fuese el usuario, ¿qué querría recibir? ¿Cuándo lo querría recibir? Y por eso lo hacemos así. Secret Beauty Society lo mandamos los miércoles. ¿Por qué? Y solo una vez a la semana porque, a ver, estamos hablando de belleza. Tampoco necesitas todos los días tener un contenido de belleza. Es belleza para mortales. Entonces, con uno sobra, ¿vale? Por eso lo hacemos así. ¿Que nos gustaría a veces mandar más newsletters? Sí, pero no es porque una idea sea buena que tienes que cogerla. A veces hay que decir a los planes fenomenales, pues lo siento, no te vamos a poder sacar, aunque sea la bomba, porque es que tenemos esta otra cosa que es más la bomba todavía. Entonces, ahí hay que elegir. Vale. Curación. ¿Y siempre enviáis a la misma hora o habéis hecho pruebas? ¿Mandáis un poco dependiendo de...? Hemos hecho pruebas, siempre estamos haciendo pruebas, hacemos un montón de pruebas y lo que vemos es que la gente tiene pocas ganas de trabajar porque cuando mandas la newsletter a las 9 funciona muy bien. Curioso. Para planes siempre hay tiempo, ¿no? Para planes siempre hay tiempo y es raro porque dices un martes a las 9, pues no te puedes imaginar. Martes a las 9, ahí que voy y me miro los 15 restaurantes que hay. La semana pasada lanzamos, justo antes del martes de la Semana Santa, lanzamos un especial restaurantes asiáticos en Madrid y lo lanzamos, pues eso, el martes a las 9 y tal. Bueno, 10.000 clics en el primer día para ver el mapa y bueno, la gente si no le apetece trabajar. A veces variamos. A veces si el contenido pide que se mande por la tarde o por la noche, pues lo mandamos por la tarde o por la noche. Pero la norma es martes y jueves a las 9 City Confidential y miércoles a las 9 Secret Beauty Society. Ok. Y en cuanto al contenido, por regla general mandáis un plan en cada email. ¿Habéis probado a meter más, yo que sé, imagínate 2 planes así que casen muy bien, clases de yoga y un aperitivo, o no? ¿O simplemente centralizáis mucho el CTA en uno? Intentamos centrar, aunque sí que a veces ponemos
en un formato banner chiquitito otro plan para si te apetece, pues si a ti no te apetece hacerte una ruta para reconocer las plantas, pero te apetece saber cuál es una serie desconocida que está genial y que te va a encantar, pues eso igual lo podemos poner en un banner abajo, pero en chiquito. Porque sí que pensamos que uno de los éxitos de City Confidential es tener newsletters exclusivas que hablen de un tema exclusivo. Y al final, esto es como cuando vas al restaurante, ¿no? Y la carta tienes 50 platos. Entonces, si tienes 50 contenidos, no sabes qué elegir. Sin embargo, cuando vas a un restaurante y tienes 10 platos, sabes elegir, ¿no? Entonces, un poco es eso, es menos es más. Nosotros estamos haciendo la curación por ti, la curación de planes y te vamos a decir solo lo mejor. Entonces, no necesitamos poner más. ¿A nivel comercial es inteligente? Sí y no. No, porque obviamente si tuviésemos más espacio podríamos abarcar más clientes, pero sí porque a largo plazo nuestra base de datos y nuestros usuarios están súper fidelizados. Uh-huh. Es que a los lectores les encanta lo que reciben. Nos escriben, me alegráis la vida, no sé qué. Bueno, siempre es... vamos a eso. Nosotros somos una newsletter de ocio, ¿no? No somos una newsletter de enseñanza, pero bueno, siempre es agradable. Y eso es también porque respetamos su tiempo, sabemos que tienen 30 segundos para leer y que además lo van a leer en diagonal y por eso ponemos negritas en las palabras clave para que lo puedan leer en diagonal y ya está. Un mensaje, un CTA. Vale. Y en cuanto a la diferencia entre este texto, 200, 300 palabras, y el típico banner, ¿hay mucha diferencia de clics? O sea, ¿qué recomendáis mejor, el texto o la imagen con el CTA directamente? El texto. Y botón. El texto funciona muchísimo mejor, el texto con enlace. Luego también ponemos botones y tal, pero el texto con enlace funciona mejor. En nuestro caso, que es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, hay que ser visual, estamos en un visual, pero yo creo que alguien que se apunta a una newsletter es porque quiere leer también. Y nosotros vemos que también hay una razón técnica por eso. Mucha gente cuando recibe el email, las imágenes no se le descargan. Claro. Entonces, si tú has hecho tu contenido en formato imagen, no lo va a ver el usuario. Tú crees que lo está viendo, pero no lo está viendo. Entonces, por eso siempre ponemos texto y estas newsletters que te decía que tenían un plan en texto y luego un bannercito en imagen, el banner funciona bien, pero el texto arrasa. Arrasa. Vale, hay que tomar nota de esto para los que probéis distintos hay que probar, formatos. Tú tienes que probar y probar los clics y depende tanto del tipo de newsletter que tengas. Claro. Depende tanto. Sé que has entrevistado a Charo de Closeletter, por ejemplo. Closeletter tiene sentido que sea todo un formato texto, porque son noticias. Sin embargo, quizás una newsletter que te va a hablar de marketing o redes sociales, pues tiene que ser más visual probablemente. Entonces ahí meterás más imagen. Tienes que depender de tu probar contenido. Y dependiendo, sí, siempre depende. Depende. Y en cuanto a las imágenes ilustradas, algunas veces, bueno, metéis fotografía, ya sabéis lo que se dice por ahí, ¿no? Y que yo no comparto del todo, de que las imágenes penalizan o la entregabilidad no es, bueno, da problemas de entregabilidad si metes imágenes, etcétera. ¿Vosotros alguna vez habéis tenido problemas de entregabilidad? Siempre se tienen problemas de entregabilidad, es decir, que tienes que mirar tu base de datos todo el rato, hacemos limpia todo el rato. Cada semana estamos limpiando nuestra base de datos. Eso es importante. Eso es importante. Y eso es una de las dificultades que al principio no sabes porque los 3 primeros años no hacíamos nada, 3, 4, y de repente vimos, ¿y esto? Mira, entregabilidad 93%. ¿Por qué? Y ese 7%, y ahora tenemos una entregabilidad del 99,99%. Tenemos una entregabilidad altísima. ¿Por qué? Porque limpiamos la base de datos todas las semanas. Todas las semanas miramos, estudiamos los hard bounces, soft bounces, quién ha entrado, quién se ha metido, ¿sabes? Los nuevos apuntados a la base de datos. Entonces, eso es muy, muy importante.
¿Soléis eliminar, ya por curiosidad, los que desde que se apuntaron nunca han abierto? ¿O qué hace, yo qué sé, imagínate, hace un año que no abren la newsletter? Eliminamos a los que desde 2010 no han abierto, sí. Un año no. Pero los guardamos en clusters. Un año no. Vale. ¿Por qué? Porque al final, como te digo, nosotros tenemos muy buena entregabilidad, un open rate muy alto, no nos está penalizando. Y sí que hemos comprobado usuarios que a veces no abren durante un año porque se han ido al extranjero, simplemente, y luego vuelven a abrir. Vale. ¿Se podría hacer mejor? Sí, y nos gustaría hacerlo mejor poco a poco, ¿no? Idealmente, ¿qué es lo que te dicen? Pero claro, es que el ideal, para eso necesitas un equipo de 16 personas, ¿vale? Entonces, el ideal. Sí. Pero el ideal, ¿qué sería? Obviamente, que en cada newsletter que mandes hayas limpiado tu base de datos, que hayas mirado los usuarios que no han abierto mis 5 últimas newsletters, por ejemplo, por poner un ejemplo, depende de la frecuencia con la que envíes tus newsletters, a esos usuarios les voy a reimpactar con un email diciéndoles, oye, veo que no abres la newsletter, ¿te interesa? ¿No te interesa? Eso es el ideal, claro. ¿Vale? Pero, sinceramente, nosotros eso no lo hacemos y no pasa nada. Vemos que no pasa nada. Sí, entonces, cuidado con ponerse obligaciones de más, te diría. Deberes siempre hay. Deberes siempre hay. Todo depende de la calidad de tu base de datos. Nosotros, como es ultra cualitativa, no hay problema. Si lo hiciésemos de otra manera, si comprásemos, por ejemplo, una base de datos, ahí sí habría que hacerlo sí o sí o sí, porque no sabes quién es tu usuario, pero nosotros, nuestro usuario, sabemos quién es. De hecho, durante mucho tiempo era bastante difícil apuntarse porque solo te podías apuntar si rellenabas 5 campos. Si decías, si eres mujer o hombre, cuándo has nacido, tu código postal, en fin, una serie de cosas. Ahora ya tenemos 2 tipos, ¿no? de campos te puedes apuntar simplemente dejando tu email o te puedes apuntar rellenando todo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que al final la gente es muy, 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 muy parecida. Al ser una newsletter local, todo el mundo se parece. Nosotros, nuestros lectores son mujeres sobre todo, pero también hombres, 15% hombres, de entre 25 y 45 años de edad, que son profesionales, que les gusta hacer cosas, ¿sabes? Que son activos y, o sea, tenemos un perfil que es muy, 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 concreto, muy similar, pero al principio sí que era bastante difícil apuntarse a la newsletter. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha sido fantástico porque ha hecho que los usuarios que se apunten son de calidad y por lo tanto no hace falta, o sea, limpiamos todas las semanas, pero no hace falta hacer estas separaciones, estas limpias más profundas que haría falta hacer si captas de cualquier manera a tus lectores. Uh-huh. Y en cuanto a la cualificación, o sea, esto que me has dicho, 15% hombres, tal, ¿eso lo extraéis de MailChimp o de vez en cuando vosotros hacéis la típica encuesta de... Ambos, hacemos ambos. ¿Vale? Nosotros tenemos estadísticas de MailChimp, de MailJet también, porque usamos ambos, y hacemos encuestas anuales también. Vale. Y luego tenemos la base de datos. La base de datos no está en MailJet y en MailChimp, es una base de datos propia. Entonces, bueno, como hacemos pedimos estos campos, que rellenes estos campos, nos los estás diciendo. Entonces, tenemos esta información, estos datos nos vienen de 3 vías, ¿no? Las encuestas anuales, lo que nos da las MailChimp, MailJet, etcétera, y luego nuestra propia base de datos, lo que vale. Contesta al apuntarse. Y los que perdona si es que me interesa mucho esto, cuando os dan simplemente el email, luego, digamos, tenéis algo automatizado para, oye, queremos conocerte mejor, ¿sabes? Rellénanos este perfil, ¿o no? En City Confidential no, porque nos hemos dado cuenta que no merecía la pena porque la gente que se apunta es idéntica, todo el mundo, o sea, vale. Tú eres carne de cañón para City Confidential, o sea, es un perfil, ¿no? Sí. En la Secret Beauty Society sí lo hacemos. La Secret Beauty Society funciona de otra manera, de hecho, por ejemplo, la Secret Beauty Society es cerrado, tú tienes que recibir una invitación para poder apuntarte. Vale. Lo hacemos de otra manera. Es una newsletter que necesita invitación. Así nos aseguramos que crece entre miembros, ¿no? Porque nos estamos intercambiando trucos de belleza para mortales. Nos queremos que el público, el lectorado sea afín y ahí sí que hacemos de vez en cuando queremos conocerte mejor.
pero en City Confidential no. Vale. Interesante. Antes habías comentado que no hacéis campañas de pago, que el crecimiento es muy orgánico, y si hay algo característico de City Confidential es que tenéis muy visible siempre el formulario, en la home arriba, dentro de cada plan, no hay forma de no suscribirte a City Confidential, y lo que es más, cuando tú recibes la newsletter, tenéis la opción y lo priorizáis mucho de reenviar el plan. Y eso es que va a una landing en la que decís, oye, mete 3 emails de 3 amigas y claro, esas amigas reciben directamente ya el formulario, imagino. Sí, no reciben directamente el formulario, reciben un email que les dice, esto es City Confidential, si te apetece, apúntate, ¿no? Vale. Y ya tienen que clicar. No, porque al final sería muy agresivo decirle el formulario. No, te contamos lo que es y si te pica la curiosidad, te apuntas. Trabajamos mucho la curiosidad, el secreto. Al final nos llamamos confidential. No queremos estar ahí. No queréis ir mainstream. No, pero bueno, al final el volumen de la base de datos hace que seas un peso pesado, pero no queremos ser mainstream. Pero sí, eso que dices ha sido clave en el crecimiento de City Confidential. Todas las newsletters le decimos, y si tienes un amigo que tal, reenvíaselo. Bien. Y si piensas en alguien que tal, reenvíaselo. En tu madre, tu abuela, tu prima, reenvíaselo. Y es así como hemos crecido, de verdad. Es haciéndolo de esta manera, member, get member, sin ningún premio, ni ningún sorteo, ni nada. Es que eso es lo orgánico, ¿no? Y de ahí al final lo puedes hacer cuando tu contenido es de valor. Entonces, sí, si no ni merece la pena compartirlo. Exacto. Es más molestar, ¿no? a la otra persona. Qué bueno. Y como te decía, eso, en la home tenéis un formulario, dentro del plan otro. ¿Tenéis diferenciado la procedencia de cada registro? Es decir, vale, este usuario viene del formulario de la home y este de un plan. ¿O no? Simplemente llega a la base de datos. Sí, pero lo estamos rehaciendo. Estamos en proceso. Nosotros siempre estamos retocando. La web que hay ahora, por ejemplo, es nuestra quinta web. Vale. La newsletter casi no ha cambiado, pero la web sí, porque probamos cosas para captar y apetecer. Lo que queremos es que la gente entienda lo que somos, ¿no? Para que la gente afín, los sectores afines digan, pues esto me interesa, me quiero apuntar. Y por eso evolucionamos. Entonces, ahora mismo los formularios que tenemos los acabamos de cambiar y todavía no tengo las estadísticas suficiente recorrido para decirte cómo está funcionando. Pero sí, tenemos identificado quién, dónde. Al principio no lo teníamos, porque al principio no hace falta. Al principio lo que hace falta es que tú trabajes en tu producto y hablarle a todo el mundo de tu newsletter para que tu newsletter crezca y pedir a tus lectores que tu newsletter crezca y que la reenvíen y que si les parece contenido de valor que la reenvíen. Eso es, y luego ya vas viendo más cosas más técnicas. Uh-huh. Genial. En vuestro email de bienvenida compartís la guía de sitios buenos, bonitos y baratos, que se puede decir que es un lead magnet, ¿no? Para, oye, a ver qué me cuentan estas chicas, me suscribo a la newsletter. Y hay algo muy interesante que es que justo debajo de esa guía hay una pregunta bien grande que es, ¿eres buena persona? Y 2 botones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si le das a sí o si le das a no? Y sobre todo, ¿por qué pensaste en esta forma de interactuar ya en el primer email? ¿Qué pregunta? Veo que has hecho los deberes, muy bien. Sí. ¿Qué pasa? No voy a decir lo que pasa. Voy a decir que los oyentes se metan y vean lo que pasa. ¿Cómo se nota que eres de CTA? ¿Sí? Bueno, al final también es esto, nosotros somos Sugar, ¿no? La G de gracioso y nos gusta, tenemos ese tono y esta manera de comunicar, queremos picarte el gusanillo, pero no queremos hacer clickbaiting. O sea, eso es nunca dirás de probé una cosa increíble y esto es lo que pasa.
No, Vale. esto es que respetamos tu tiempo, lector, respetamos tu tiempo, ¿no? Y entonces nos parecía una buena manera de decir, eres buena persona. ¿Por qué? Porque al final, y es ser buena persona, si te enteras de una fuente como City Confidential que mola, sinceramente, que el producto es bueno, original, diferente, de calidad, sé buena persona y compártelo con los tuyos. Eso es. ¿Por qué surgió esta idea? Porque nos escribían algunas personas que decían, no, yo vosotras no os comparto porque así sois mi fuente y quedo fenomenal en mi grupo de amigos. Y nos quedábamos como, ¿pero qué dices? Pero sí, Topa a mí. ¿no para mí? Sí, sí. Entonces, por eso surgió un poco este copy. Qué guay. Divertido y igual os lo copio yo para mi newsletter. Pero bueno, será nuestro secreto. Fenomenal. Confidential. Venga, pasamos al juego que tengo, que es la pregunta encadenada. La semana pasada tuve a Cristina Mitre y te dejó la siguiente pregunta. ¿Crees que con la aparición de una nueva red social algún tipo de newsletter no tendrá sentido o desaparecerá? Saca la bola de cristal. Sí, a ver, yo creo que se está comprobando. Nosotras cuando empezamos a mandar nuestra newsletter, la gente decía, ¿un email? Porque era cuando empezaban las redes, no sé si Facebook ya estaba, Instagram no existía, y era un email, ¿sabes? Sí. Qué viejunos. Y se está viendo ahora con el resurgir brutal de las newsletters. ¿Por qué? Porque una red social no tiene el retorno que tiene una newsletter. Tú al final cuando un lector te da su email, estás entrando en su casa, su bandeja de entrada es su casa. Sin embargo, una red social es una vitrina, él pasa delante de tu vitrina. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, obviamente el retorno también es muy diferente. Si un lector te ha dado la confianza para darte su email y que entres en su casa, pues va a estar mucho más engaged que en una red social y se ve. Nosotros tenemos redes sociales. Tardamos, nos subimos al tren muy tarde porque como somos newsletter first, nos subimos al tren muy tarde. ¿Qué pasa? Que nuestros partners nos pedían estar en redes sociales y entonces fue un poco por eso que nos metimos en redes sociales. Y bueno, tenemos cierta potencia y tenemos un engagement muy, muy alto en redes sociales también, muy, muy alto, también por lo mismo, ¿no? Por contenido de valor, en ese caso es más entretener, el canal de Instagram y Facebook es más de entretenimiento puro y duro, no contamos estos secretos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que las redes sociales sirve para otra cosa, es un escaparate, ¿no? Y no creo que destronen las newsletters y a las pruebas me remito, a los hechos me remito, que en los últimos 3 años están apareciendo muchísimas newsletters y newsletters que se consumen, están apareciendo empresas como Substack en Estados Unidos que ya está profesionalizando y monetizando para los creadores las newsletters. Mi hermano tiene una newsletter que se llama Uncharted Territories, que está en Substack y es increíble el crecimiento que tiene. Es un tema totalmente diferente. Mi hermano fue el que predijo la pandemia, ¿vale? Entonces salió en todos los periódicos de va a haber una pandemia, el ingeniero español que ha predicho o sea, es una historia para otro podcast, ¿vale? Para otro capítulo. Es una mega historia. Pero bueno. Oye, igual me traigo a tu hermano. Pues sí. Y es otra cosa, pero de repente el resurgir de las newsletters, entonces por muchas redes que tengas, además las redes, ojo, ahora por ejemplo Elon Musk que acaba de comprar Twitter. ¿Qué va a pasar con Twitter? De repente lo controla una persona de dudosa reputación y de dudosas motivaciones. Yo no creo que las newsletters, porque al final las newsletters es yo creador, directamente voy a ti, lector, y no dependo de un algoritmo y no dependo de nada. Y eso que es tan válido para el creador, también para el lector, para el usuario. Muchos usuarios están hartos de, y es que quiero ver esto, no me enseñes lo otro, estoy harto de tener publicidad. Entonces, no, yo creo que por ahora no. Pero no sé qué tipo de red social se inventará. Sí, surgirá, claro. No lo sé. Uh-huh. Muy bien. Y ahora te toca a ti dejar al siguiente invitado o invitada una pregunta y respondértela. Pues, por ejemplo, me gustaría saber del próximo invitado qué métrica no oficial usa para saber si sus newsletters funcionan o no.
para medir su ROI, no oficial, no un open rate o algo así. Estupendo, estará interesante a ver qué nos dicen como pista. Sí. Muy bien, nada, 2 últimas preguntas así rápidas. ¿Qué planes, has dicho que siempre estáis probando cosillas, pero bueno, qué planes tenéis para City Confidential en un futuro? O si hay alguna ciudad así que esté en vuestro horizonte para lanzar un City Confidential, Barcelona, Valencia, no sé. Tenemos muchos planes. Tenemos planes de apertura de otras ciudades, pero al final siempre surge otro proyecto. Surgió Secret Beauty Society, ahora tenemos otro proyecto de otra vertical, de otro tema, también una newsletter, en este caso ya no nacional, sino internacional. De lengua hispana. Entonces, siempre se cruza en nuestro camino cosas que imposibilitan abrir un Barcelona, un Valencia o un Bilbao, ¿no? Que sería el próximo paso lógico en lo que somos. Entonces, por ahora no vamos a abrir otras ciudades porque estamos trabajando en otras verticales y en consolidar y en crecer lo que tenemos. Secret Beauty Society está creciendo como un tiro de manera brutal. Y con invitación solo. Y con invitación solo. Y la verdad es que nos está dando muchas alegrías y también mucho trabajo. Y toda la parte de The Confidential Lab, que es nuestro laboratorio creativo, también nos está dando mucho trabajo y por eso ahora mismo Barcelona tendrá que esperar. Muy bien. Pues oye, eso sin duda es resultado del sugar que has comentado, que es fundamental. Muy bien, y ya por último, recomiéndanos algunas de tus newsletters imprescindibles. A mí me gusta mucho, a nivel personal, lo que hace Carmen Pacheco con Flecha. Sí, la traigo pronto. Ah. No sé si Carmen Pacheco te responderá tu pregunta, pero a lo mejor sí. Ay, no, para Carmen sería otra pregunta. Venga, va, te dejo la opción de que me deje otra segunda pregunta por si es Carmen. No, si es Carmen, a mí me gustaría saber de Carmen cuál es el... no sé si, bueno, la newsletter de Carmen, que es maravillosa, que es un popurrí de contenidos interesantes y curiosos, y me gustaría saber cuál es su proyecto para esta newsletter, qué quiere hacer, porque para mí sí que es un caramelito que creo que le coge mucho trabajo y me gustaría entender si tiene... ¿Qué objetivos tiene con esta newsletter? Bajarla un poco a tierra es un poco horrible, pero Carmen, estás soñando tu sueño, ¿cómo lo aterrizas, ¿no? Muy bien. Me encanta esa newsletter y me encanta la newsletter de Leer por Leer de Amaya Ascunce también. Muy bien, es curioso porque Mitre también no conocía esta newsletter y Cristina también la recomendó. Bueno, porque Cristina y Amaya son amigas. Ah, vale, pues ahora me cuadra todo. No, pero Amaya es una periodista increíble y lo que escribe lo recibes ambas newsletters las recibes los fines de semana cuando tienes más tiempo para leer, con el café y te calienta en el alma. Qué bueno. Pues oye, ya hemos llegado al final. Decirte que me ha gustado mucho porque es que has compartido muchísimas perlas en 56 minutos, o sea que te agradezco mucho toda tu sabiduría y abrirte, ¿no?, a la audiencia. Me alegro mucho de que puedas servir. Muchas gracias, Chus, por tenerme. Voy a aprovechar para el momento de publicidad. Sí, claro. Dejaré el enlace de todas formas. Muy bien. Apuntaos, si estáis en Madrid o venís a Madrid, apuntaos a cityconfidential.com con un guión medio. Si os gusta la belleza, apuntaos a Secret Beauty Society, que es la newsletter que vais a recibir. No, y además, si os interesa el mundo de las newsletters, creo que se pueden aprender cosas interesantes. Si os gustan los podcasts, como el de Chus, apuntaos a Un día eres joven. Y nada, y cualquier... ya sabéis dónde encontrarme. Genial. Pues lo dicho, nos vemos en el inbox. Gracias, adiós, Chus. Ya te dije que esta entrevista no te iba a dejar indiferente. Un ejemplo de que la constancia, el buen hacer
aplicar la fórmula Sugar y la labor comercial pueden transformar una lista local en un referente nacional. Espero que te haya sido útil. Me ayudarás mucho si la compartes en tus redes sociales o si me dejas una valoración en Apple Podcast o, ahora que está de moda, 5 estrellas en Spotify. Y antes de terminar, como siempre, me gustaría invitarte a que visitaras Creando Newsletters. Es mi podcast premium más una comunidad dedicada 100% a newsletteros. Cada semana publico un episodio en el que trato temas que te ayudarán a mejorar tu newsletter y hacerla crecer. También audito la newsletter de otros suscriptores y hago masterminds newsletteros con ellos. Y lo mejor es que en el grupo de Telegram exclusivo compartimos técnicas y preocupaciones que aplicamos a nuestras newsletters. Ya somos más de 50 newsletteros. ¿Nos vemos dentro? Entra en creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía.